Bueno, pues bienvenidos al primer episodio de Más allá del banquillo, el lugar donde queremos hablar con todos aquellos entrenadores sin equipo. Y en primer lugar, para abrir este proyecto no podemos tener una persona más especial como es don José Luis Achari. Bienvenido, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Y sobre todo también gracias a Lucas Murcia por cedernos este espacio, este estadio Viso, que es la condomina tan especial. Nosotros queremos hablar contigo sobre todo sobre tu faceta de entrenador, pero estando aquí no puedo perder la oportunidad de preguntarte qué sientes cuando ves esta portería, cuando ves este campo. Sí, cada vez que entro a este estadio me trae unos recuerdos impresionantes, no solo en esta portería, que el año que viene va a ser 20 años de ese gol que ascendimos con el Real Murcia a Primera División, sino por el hecho de venir de Argentina y venir a jugar al Real Murcia cuando el Murcia estaba jugando en este estadio. Para mí este estadio es especial, le tengo muchísimo cariño porque he vivido cosas muy bonitas, y bueno, cada vez que entro aquí, que vengo a ver a Lucán Murcia, que en este momento Lucán está jugando aquí en esta casa, me trae excelentes recuerdos y momentos inolvidables. Te fuiste a Córdoba y luego volviste ya jugando en la nueva condomina. No sé cómo viste el cambio de estadio, un estadio más alejado, sí que es más grande pero con la gente no tan encima. ¿Cómo viste ese cambio? Bueno, yo estuve, el año del cambio estaba en la plantilla del Real Murcia, lo que pasa que ese año me operaron de la rodilla y estuve bastante tiempo sin jugar. Justo fue el año donde hemos cambiado de estadio, y sí que jugué con el Murcia los últimos partidos en el estadio La Nueva Condomina, ya que bueno, después el Murcia juega en Primera División y yo me voy cedido al Córdoba, Segunda División. Y bueno, es un estadio mucho más grande, un estadio que para poder jugar en Primera División es perfecto, es ideal, y bueno, esperemos que el Real Murcia dentro de poco tiempo pueda estar compitiendo en Primera División, porque ese estadio y la ciudad merece un equipo en Primera División. Ahora sí quiero entrar en tu faceta como entrenador. No sé cómo vives esos últimos años de carrera como jugador, si se vea una transición natural, si es más bien entras al Imperial porque te lo pide el club. No sé cómo lo viviste. Bueno, yo recuerdo que cuando me retiro, esa última temporada en el Murcia, tenía ya casi 37 años. Hice una temporada a nivel personal muy buena, ya que ese año terminé como máximo goleador del equipo, con 8 goles. Muchos córneres. Sí, muchos córneres, muchos goles a balón parado. Y la verdad que a nivel personal fue una temporada muy buena. Pero bueno, yo quería retirarme en el Real Murcia, y por X motivo se dio esa posibilidad de retirarme ahí, ya que el entrenador que estaba en aquel momento no contaba conmigo. Entonces, en vez de irme a otra ciudad, porque tenía opciones de irme, preferí retirarme en el Real Murcia. Y ahí Jesús Samper, que en su momento estaba como presidente del club, junto con Víctor Alonso, bueno, me proponen, y Paco, el coordinador también Paco Jiménez, el coordinador del fútbol base del Murcia, me proponen entrenar al Imperial, al Real Murcia Imperial. Y bueno, la verdad que fue un paso bonito, pero que me costó esa transición de pensar como jugador a como entrenador. Me costó, pero bueno, a medida que fueron pasando los meses, claro, ya te vas enganchando más, te va gustando, tenés que ir aprendiendo, formándote y preparándote. Y la verdad que esos 2 años en el Real Murcia Imperial fueron de gran aprendizaje. Tal es así que después quise continuar aprendiendo, formándome, que me fui a Elche, que estuve 6 meses en el Elche B, en el Ilicitano, y después pasé a formar parte del cuerpo técnico de Pacheta, que fui segundo entrenador en el Elche, y ahí conseguimos ascenso, y la verdad que fueron momentos muy buenos y de mucho aprendizaje de un entrenador que ahora está en Primera División y es muy buen entrenador. Ahora te quería preguntar también por tu faceta en el Elche, pero antes quería saber cómo viviste esa destitución de Aira, donde tienes que coger el equipo a las puertas de playoff. ¿Qué se le dice al vestuario? ¿Cómo viviste de ese momento? Bueno, era entrarse al final, porque era la última jornada de liga y enseguida ya empezaban los playoffs.
Y bueno, y ahí te das cuenta, porque yo llevaba nada, muy poquito tiempo entrenando, te das cuenta del entrenador que tiene que tener un proceso con el equipo, conocer a los jugadores, el jugador tiene que conocer al entrenador, o sea que a nivel personal fue esas 3 semanas que estuve en el primer equipo del Real Murcia, fue de mucho aprendizaje, muchísimo, me sirvió de mucho. Y bueno, tal es así que seguí en ese proceso de formación, pero lo que tú me dices ahí, que fue de mucho aprendizaje para mí esas 3 semanas que estuve ahí. ¿Crees que quizás pudo ser quemar el cartucho de una historia bonita con el Murcia, con José Luis Acheri como entrenador, o crees que eso se puede dar más adelante y fue, como tú dices, un momento más de aprendizaje? Fue un momento que el club necesitaba un entrenador en aquel momento. Bueno, le tocó a Ciari porque era entrenador del filial, como le podía haber tocado a Moto, David Sánchez, a los que están ahí. Tocó y bueno, y nada más. Pero no tengo ninguna duda que en un futuro, de manera natural, vamos a coincidir nuevamente, pero de distinta manera que lo que fue en aquel momento. Repito, para mí me sirvió de mucho. Todas las personas, los trabajadores de cualquier ámbito, ustedes que están en el tema de prensa, de periodistas, seguramente que a medida que van pasando los años o los proyectos van a ir aprendiendo cosas, mejorando, sabiendo, y bueno, en aquel momento llevaba un año de entrenador y he aprendido mucho. Ahora sí pasamos a tu etapa, primero con el Elche ilicitano y luego con el Elche. Cambia ese segundo entrenador. ¿Cómo es la convivencia con Pacheta? ¿Qué aprendes de Pacheta? ¿Cómo vives ese no ser tan protagonista, estar detrás de él, pero aún así tener el poder en el vestuario? Sí, yo estuve 5 meses con el filial, también en tercera división, y bueno, de ahí cuando destituyen al entrenador, Jorge Cordero, que era el director deportivo, bueno, confió en mí para dar ese paso al primer equipo, y la verdad que también fue una de las mejores decisiones que he tomado, porque estar un año y medio con un grupo profesional, un club muy exigente, porque el Elche estaba en segunda B y se necesitaba sí o sí ascender. Recuerdo ese playoff, además, que la afición grana te aplaudió muchísimo. Sí, porque los cuartos de final jugamos contra el Real Murcia, que lo eliminamos. Bueno, después eliminamos al Sporting de Gijón B, y la final jugamos contra el Villarreal B, que ganamos y ascendimos a segunda A. Y ese también año entero en segunda A fue también un año y medio también de mucho aprendizaje, de vivir el día a día con jugadores profesionales, con Pacheta, que daba también el lugar a los asistentes de él para participar. La verdad que fue 2 años ahí en el Elche, en el club, también muy bonitos. Luego vives tus siguientes etapas, que son las 2 últimas en Guadalajara, en el Racing Murcia, donde te quedas muy cerca de los ascensos, donde vives playoffs, sigues en línea ascendente. Sí, yo soy muy de lo que me va diciendo el corazón, las sensaciones, lo que uno lleva adentro. Yo tenía contrato con el Elche para continuar, pero bueno, ya mi cuerpo me pedía poder volver a ser primer entrenador y haber aprendido y haber transmitir a los jugadores todo lo que había aprendido. Por eso tomo la decisión de no continuar en el Elche e irme a un proyecto de cero, el Deportivo Guadalajara, que era un club con exigencia, pero que económicamente no estaba bien. Entonces, el año anterior el Guadalajara, en la última jornada, se mantiene para no descender a preferente. Entonces cogemos el proyecto el siguiente año, hicimos un muy buen equipo, una excelente temporada, y llegamos a la final del playoff, que jugamos contra el Socuéllamo. Fue justo el año de la pandemia, el equipo empatamos 0-0 y ascendió el Socuéllamo porque había terminado mejor en la liga regular. En aquel momento querían terminar rápido los campeonatos, no hubo prórroga, no hubo penalti. Bueno, pero fue un año muy bueno.
Y luego Racing Murcia. Sí, y después las últimas 2 temporadas, también el Racing Murcia, que jugamos el playoff, que caemos eliminados con el Cartagena B, también a partido único, empatamos 1-1, pero el Cartagena B había estado mejor clasificado, por eso cae eliminado el Racing Murcia. Y la temporada pasada, también contra el Cartagena B, que jugamos la final del playoff, la zona regional, que perdimos 1-0. Pero bueno, yo llevo 7 años como entrenador, y en esos 7 años he participado en 5 playoffs, y bueno, voy acumulando esa experiencia que te lo va dando todos estos años que estoy viviendo, y que la verdad que los últimos 3 años fueron procesos muy buenos, temporadas muy buenas, que faltó esa pizca de suerte para poder coronarlo con un ascenso. La experiencia y el conocimiento te la da la trayectoria, pero hemos visto que una vez que no estás dentro de un banquillo, te hemos visto, por ejemplo, con el staff técnico del Villarreal, con Emery, ¿cómo es ese proceso de seguir formándote una vez que no estás en un banquillo? Sí, bueno, tomé la decisión de este año esperar a ver si surge la oportunidad de poder entrenar un equipo de segunda ref. Agradecido a todos los equipos de tercera que me han llamado, tanto la zona de Murcia como de Castilla-La Mancha y de Valencia, que tuve oferta de equipos de tercera, pero en este momento estoy esperando a ver si puedo dar ese salto a un equipo de segunda ref. Y mientras tanto es ver mucho fútbol, hablar con muchos entrenadores, directores deportivos, ir viendo otras metodologías de trabajo de otros técnicos, de otros sistemas de juegos. Y la verdad que dentro de lo malo de no poder estar trabajando, sí que estoy trabajando en otra faceta para seguir viendo, mirando, analizando, actualizándome, mirando jugadores para estar actualizado siempre. ¿Cómo de importante es esa labor de actualización? Te hemos visto comentando partidos en la 7, te hemos visto en Pinatar Arena, viendo muchísimos partidos. ¿Cómo es importante seguir formándose? Bueno, es muy importante, y yo amo el fútbol, es una pasión que tengo hacia este deporte, que todo lo que hago lo hago porque me gusta, es mi trabajo, pero me pasaba como cuando jugaba, que además de jugar, amo jugar, amo el fútbol, me gusta verlo, me gusta hablar con gente de fútbol, me gusta ver los entrenamientos, me gusta, en mi casa veo partidos tanto de tercera división como de Champions League, fútbol argentino, fútbol griego, fútbol, la Premier, me gusta todo. Entonces eso es lo que uno lleva acá adentro, y va a ser hasta el último día de mi vida que va a estar relacionado mi familia y el fútbol. Después de vivir tanto fútbol, después de entrenar más de 200 partidos, ¿cuál es la diferencia entre ese Achiari que coge el Imperial y ese Achiari como entrenador que ya ha vivido un tanto? Mucho. La verdad que bueno, que recuerdo esos primeros meses, esos primeros partidos con el Imperial, y me comparo con el Achiari de hoy, y he crecido mucho en experiencia, en saber transmitir, en saber gestionar, en planteamiento de los partidos, en saber mirar y observar rápidamente lo que va sucediendo en el partido, ver la sensación de los jugadores, tus jugadores. La verdad que es un constante permanente de aprendizaje. No solo yo, sino todos los entrenadores, que si no te actualizás, si no mejorás el día a día, va todo muy rápido y te vas quedando rezagado. Hablabas de las emociones, de las sensaciones de los jugadores. No sé cómo es el trato con los jugadores para intentar que esa parte mental siga bien. Si, por ejemplo, tú que eras un jugador muy intenso en el campo, ¿te resulta más fácil contagiar la intensidad desde el banquillo o no? ¿Cómo vives eso? Sí, bueno, los jugadores son en el terreno de juego lo que el entrenador, el staff técnico, le va planteando en el día a día. Y en el día a día para mí es muy importante el trabajo, la intensidad, el saber qué hacer cuando tenés la pelota, el saber qué hacer cuando no tenés la pelota. Y bueno, en eso uno trabaja día a día para poder tener las cosas todo el mundo claras. Y bueno, tal es así que bueno, que cuando
cuando voy a un equipo, jugadores que he tenido me llaman porque soy un entrenador que soy muy exigente, pero a la vez cercano con el jugador. Me comentabas que estás a la espera de un proyecto de segunda ref. ¿Cómo ves ahora tu futuro? Aparte de estar en segunda ref, ¿qué le pides a un proyecto para que cuente contigo? Bueno, una cosa es un proyecto de tercera ref que ya llevo un tiempo con procesos muy buenos, sacando resultados muy buenos, y que por ahí tenés que aspirar a poder estar arriba, pero también soy consciente que durante una temporada ya iniciada, las opciones de los entrenadores que van entrando son equipos que por ahí no están bien, si no cambiarían los entrenadores. Entonces es analizar los jugadores, analizar el plantel, analizar la liga, analizar la idiosincrasia del club, del director deportivo, de la gente, y bueno, tampoco te puedo decir algo específico porque ese club todavía no está. Eso va variando. La competición están empezadas, son muy dinámicas los estados de cada equipo, entonces tampoco es mirar fútbol y ir viendo jugadores para el día de mañana, cuando te toque una oportunidad en un club, tener las cosas claras de lo que va pasando al entorno alrededor. Ahora tendrías que entrar a mitad de temporada. ¿Crees que se es muy impaciente con los entrenadores, que se es muy injusto, que no se le deja tiempo para trabajar? El fútbol está montado de esta manera y así. Yo vengo del mundo del fútbol de los 11 años, cuando era jugador, y yo siempre trabajaba el día a día para poder ganar el domingo. Muchas veces te dicen, no, hoy hay que ganar. ¿Y cuándo no hay que ganar? Tenés que ganar cuando sos jugador y tenés que ganar cuando sos entrenador. Y las reglas del juego están de esta manera y hay que aceptarla, y hay que trabajar, y hay que ser un equipo competitivo y para poder sacar resultados desde el primer día. El fútbol es así y lo asumimos. Pues ahora va a hacerte unas preguntas mi compañero José, que nada, son muy rápidas, vale. Son de preguntas y respuestas a una palabra, una frase. Lo primero, vamos a empezar, como esto es sobre entrenadores sobre todo, vamos a empezar tratando más un tema técnico-táctico, vale, en el que la primera pregunta que te voy a formular es una formación. Si tuvieras que jugar con una formación siempre, ¿cuál sería esta formación? A ver, más en este momento en el cual estoy yo, que cuando podés entrar en un equipo ya iniciada la temporada, en donde la característica de cada jugador ya está establecida dentro de la plantilla, tenés que adaptarte a las características y a lo que podés explotar de ello. A ver, si coges un equipo de cero, hay distintas opciones. A mí me gusta el 4-4-2, me gusta jugar 3-4-3, como fue mi última etapa en el Racing Murcia. El 4-4-2 también lo hice en Guadalajara. En el Imperial jugué 4-2-3-1. Y la satisfacción que uno tiene es que en todos los equipos en los cuales estuve le pude dar esa identidad al equipo, que los jugadores se sintieron identificados con ese sistema de juego, porque fue lo mejor para explotar a cada uno de los participantes de la plantilla. Pues leí una entrevista que hiciste para La Opinión hace ya bastantes años, en la que te preguntabas con qué entrenador te podías llegar a identificar más. No respondiste porque decías que estabas todavía en tu etapa como jugador, pero ahora que sí has vivido esa etapa dentro de los banquillos, si tuviera que quedarte con un referente como entrenador, ¿cuál sería? Bueno, yo tuve, sobre todo, como hablamos con tu compañero recién, Pacheta, que fui asistente, ayudante, segundo entrenador de él en Elche. Y bueno, lo he visto mucho, lo conozco muy bien. El día a día es una persona que sabe gestionar muy bien, plantear muy bien los partidos, da participación al staff técnico. La verdad que bueno, me identifico mucho con la manera de jugar, de ser y de gestionar de Pacheta. Luego, tirando de recuerdos por el campo en el que estamos, te voy a pedir que me digas un partido como entrenador que mejor recuerdes y seguidamente un partido como jugador, pero ese intuyo cuál me va a responder. Bueno, acá hay muchos como jugador en este campo. Te digo 3. Fue contra el Jaén,
un año que mantuvimos la categoría, que fue mi primer año. Siguiente año el gol de aquí del ascenso contra el Levante, y ese mismo año el partido aquí con el Deportivo La Coruña en la Copa del Rey, que fueron partidos espectaculares. Entonces esos tres en este campo, después hay muchos más, pero te digo estos tres que fue en este campo. Y después como entrenadores, bueno, participado, siempre te queda en los momentos de los partidos finales, que fue el año que ascendimos con el Elche en Villarreal B, después yo también la final con el Guadalajara Socuéllamo, que es un muy gran partido. Por eso le comentaba a tu compañero que llevo 7 años entrenando y he participado en 5 playoffs, y esos momentos decisivos son los que uno siempre recuerda. Seguidamente quisiera tratar el tema de la comparativa, por así decirlo, entre Argentina y España, tus dos países. Lo primero que quiero saber es tengo verdadera curiosidad por saber dónde se vive más el fútbol. La afición, ¿dónde cuando tú estás jugando más te nota la afición encima? Bueno, eso es claro decirlo, eso en Argentina. En Argentina lo que es el tema de la presión, los hinchas, a veces ya pasan los límites, pero cuando estás jugando tiene permanentemente los gritos y eso motiva, claro. Pero también es contraproducente porque cuando perdiste 3 partidos ya roza a la violencia. Acá en España llevo ya 21 años y también me gusta mucho porque aquí la gente puede venir a disfrutar de un partido con su familia, con sus hijos, con sus mujeres, puede haber aficionados de distintos equipos cercanos y que no va a haber ese problema. Entonces, esto me gusta mucho. Y ahora quiero tratar un poco más el tema personal. Lo primero es si antes de salir al campo, antes de jugar un partido, ¿tenía alguna manía, por así decirlo? Sí, podría tener muchas, pero bueno, ahora ya hace 7 años que dejé y me habré olvidado, pero era de tener muchas manías. Una de ellas era que me ponía la venda aquí en la mano derecha para poder jugar cada uno de los partidos. ¿Sin razón? No, me la puse a los 18 años, que tenía acá unas verrugas, me la habían quemado, me la había tapado con una venda. Ese partido jugué muy bien, hice un gol y ya era parte de mí, ya salía. Benzema creo que le pasó lo mismo con él. Sí. Luego, de todos los equipos en los que has estado, tanto de Argentina, donde creciste futbolísticamente, hasta aquí en España, el club de tu vida, si tuvieras que quedarte con uno, tienes que mojarte. En Argentina es San Miguel, porque es el equipo mío, tu tierra. Y aquí muy identificado con el Real Murcia. Pero en Elche estuve 4 años espectaculares. En Córdoba, después de la lesión, me han recuperado y me trataron fenomenal. En Girona, y después muchos equipos que no jugué, pero cuando vengo a ver sus partidos me tratan de manera genial, porque yo era, tanto como jugador como entrenador, soy muy pasional, soy muy competitivo, pero soy muy respetuoso de todos los aficionados y rivales. Por último ya, el apodo del Loco, ¿por dónde crees que viene? Aquí será por mi forma de jugar, pero creo que uno de los primeros que me lo dijo fue Richie Carrero, un compañero que tuve aquí en el Real Murcia, y bueno, quedó loco y quedó, no sé. Y ahora ya las preguntas las hemos finalizado, pero nos gustaría hacer como un tipo de test de juego, sí, en el que nos colocase un 11 para jugar con los mejores 11 jugadores que han pasado por tus manos, que has entrenado en toda tu trayectoria como entrenador. Cuanto a portería, defensa. No me acuerdo, a ver, no, porque yo también sumo el año también el año y medio, 2 temporadas que estuve en Elche, claro, con Pacheta, y hay muchos jugadores buenos. Estaba Edgar Badía de portero, después Tequio, estaba Gonzalo Verdú, Josan. Bueno, ese año fue muy bueno, entonces de ahí saldrían muchos. De ahí saldría la mayoría, estaba Nino, estaba Benja, estaba Edu Albácar, Iván Sánchez, que ahora está en el Valladolid. Sí. Había un equipazo y ese año fue muy bueno. Claro.